Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a tu canal, Sembrando la Palabra. Le damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad, una vez más, de poder reunirnos para seguir en este estudio de la Palabra. Que el Señor te bendiga grande y poderosamente en este día. Que el Dios Todopoderoso siga derramando su gracia, su favor, su misericordia sobre usted, mi amado. Que los planes de Dios, sus propósitos, se sigan cumpliendo en sus vidas. Que el Señor siga llenándolo de su paz. Que el Señor siga inundando su corazón de su amor. Que Dios siga mostrando su fidelidad, su gracia y su misericordia. Mi amado, bienvenido a este tiempo. Este tiempo que el Señor nos da la oportunidad de seguir preparándonos, de seguir conociendo sus planes, de seguir conociendo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y en este día, mis amados, vamos a reflexionar en una porción de la palabra que está en el libro del profeta Ezequiel. Y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial tome el control. Padre nuestro y Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, sea usted tomando control y dominio de este tiempo. Sea usted, amado Espíritu Santo, ministrando nuestras vidas, hablando nuestras vidas, trayendo esa revelación. Mi Dios, que esta enseñanza sea de bendición para nuestra vida, que se haga vida, que alimente nuestro espíritu y nos permita conocer las directrices que usted tiene para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi amado, yo le invito a que usted abra su Biblia en el libro del profeta Ezequiel, que está en el Antiguo Testamento, y vamos a dirigirnos al capítulo número 14 y vamos a dar lectura a los versículos desde el 12 hasta el 16. Yo voy a leer en esta ocasión en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra del Señor así: la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, si un país peca contra mí y persiste en su infidelidad, yo levantaré mi mano contra él, haré escasear los alimentos y lo sumiré en el hambre. Arrasaré a sus habitantes y a sus animales. Y si Noé, Daniel y Job vivieran en ese país, solo ellos se salvarán por su justicia. Lo afirmo yo, el Señor y Dios. Y si por todo el país yo mandara bestias feroces que lo arrasaran y lo convirtieran en desierto desolado, de modo que por temor a las fieras nadie se atreviera a pasar, aunque esos 3 hombres vivieran allí, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor y Dios, ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirían, solo ellos se salvarían y el país quedaría desolado. Aleluya. Que nuestro Padre Celestial añada bendición a esta preciosa palabra. Mis amados, en estos textos nos dicen que si el Señor derramara sus juicios sobre la tierra, los únicos hombres que se librarían de los juicios serían Noé, Daniel y Job. Veamos entonces en la palabra de Dios, mis amados, por qué estos 3 hombres podrían tener la protección de Dios sobre sus vidas, aún en medio de los juicios de Dios sobre su pueblo. Comprendamos entonces, mis amados, por medio de la vida de Noé, de Daniel y de Job, cómo nosotros podemos vivir bajo la protección de Dios en este mundo. Como primero, mis amados, tenemos que caminar con Dios como caminó Noé. Entonces, mis amados, vamos a ver el contexto de Noé. Yo le invito a que usted abra su Biblia en el libro de Génesis, en el primer libro del Antiguo Testamento, y vamos al capítulo número 6,
y leamos los versículos del 5 hasta el 9. Y dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Aleluya. Gloria al Señor. Mis amados, la palabra de Dios nos dice que Noé encontró gracia ante los ojos de Dios. Porque Noé caminaba en los caminos de Dios, aún en una sociedad llena de maldad, aún en una sociedad en el cual los pensamientos de los hombres era solamente el mal. El error, mis amados, que muchos cometemos es querer vivir bajo la protección de Dios y no querer dejar nuestros malos caminos. Queremos caminar con el mundo y sus tentaciones y disfrutar también de la protección de Dios sobre nuestra vida. Tenemos, mis amados, entonces que tener claro: Dios no quiere que nos vaya mal. Dios no quiere que fracasemos. Dios no quiere que terminemos en la cárcel o en el hospital. Pero esa será nuestro destino si continuamos caminando lejos de Dios. El Señor, mis amados, quiere que nos levantemos, que nos volvamos de nuestros malos caminos y que caminemos con Él. Así lo dice también en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, donde el Señor dice: pues yo, el Señor y Dios, juro que no quiero la muerte del impío, sino que éste se aparte de su mal camino y viva. ¿Por qué ustedes, pueblo de Israel, quieren morir? Apártense de su mal camino. Aleluya. Mis amados, Dios no camina con nosotros en nuestros malos caminos. Él dijo claramente que nuestros caminos no son sus caminos. Así lo declaró el profeta Isaías por parte del Señor, ahí en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, donde dice: el Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Aleluya. Como segundo, mis amados, tenemos que ser fieles con Dios, como lo fue Daniel. Veamos entonces el contexto de Daniel. Ahí en el libro del profeta Daniel, capítulo 6, versículos del 4 hasta el 10, dice: por eso los gobernadores y los sátrapas buscaban la ocasión de acusar a Daniel en lo que tuvieran relación con el reino, pero no podían hallarla, ni tampoco acusarlo de ninguna falta, porque él era confiable y no tenía ningún vicio, ni cometía ninguna falta. Finalmente dijeron: nunca vamos a hallar la ocasión de acusar a este Daniel, a menos que lo busquemos en algo que tenga que ver con la ley de su Dios. Dicho esto, los gobernadores, los sátrapas, se presentaron junto al rey, y dijeron: que viva para siempre su majestad, el rey Darío. Todos los gobernadores, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes del reino han acordado por unanimidad pedir a su majestad que promulgue un edicto real y que lo confirme, ordenando que cualquiera que en los 30 días siguientes
demande el favor de cualquier dios o persona que no sea su majestad. Sea arrojado al foso de los leones. Tenga a bien su majestad confirmar este edicto y firmarlo, para que conforme a la ley de Media y de Persia no pueda ser revocado. El rey firmó el edicto y la prohibición, y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abrió las ventanas de su alcoba que daban hacia Jerusalén, y 3 veces al día se arrodillaba y oraba a su Dios, dándole gracias como acostumbraba hacerlo. Aleluya. Mis amados, los amigos de Daniel buscaron ocasión contra él para destruirlo, haciendo que el rey firmara un edicto para que nadie pudiera hacer petición a ningún dios u hombre que no fuera el rey. Pero Daniel era fiel y nada ni nadie iba a hacer que él dejara de orar a Dios. Ni sus enemigos, ni sus amenazas, ni un edicto real, ni la amenaza de ser lanzado al foso de los leones. Daniel no cambió. Él siguió orando y adorando a Dios como siempre lo había hecho. Por su fidelidad a Dios, mis amados, Daniel fue lanzado al foso de los leones, pero aún ahí la protección de Dios estuvo con él. Dicen los versículos del 20 al 23 del capítulo 6 de Daniel: cuando estuvo cerca del foso, con voz triste pero fuerte, llamó a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, a quien tú sirves sin cesar, dime, ¿pudo tu Dios librarte de los leones? Daniel le respondió: que viva su majestad para siempre. Mi Dios envió a su ángel para que cerrara las fauces de los leones y no me hicieran daño. Aleluya. Y es que delante de Dios soy inocente, y aún delante de su majestad, pues no he cometido ningún mal. Al escucharlo, el rey se alegró mucho y mandó que sacaran del foso a Daniel. Y cuando lo sacaron, salió ileso, porque había confiado en su Dios. Aleluya. Mis amados, ¿cuántos quisiéramos tener ese respaldo y esa protección de Dios que Daniel tenía en su vida? Pero lamentablemente, mis amados, no somos fieles con Dios. En el primer problema nos apartamos. Con la primera crítica abandonamos la iglesia. Cuando viene la oposición a nuestra vida, nos atemorizamos y nos apartamos de los caminos de Dios. Aprendamos entonces, mis amados, de la fidelidad de Daniel, para que nosotros también podamos decir: pase lo que pase, yo seguiré adorando y sirviendo a mi Dios. Aleluya. Como tercero, mis amados, tenemos que ser temerosos de Dios como Job. Veamos entonces ahora el contexto de Job. Allí en el libro de Job, capítulo 1, vamos a leer los versículos del 6 hasta el 8, y dice así: pero un día se presentaron ante el Señor sus servidores, y entre ellos llegó también Satanás. Cuando el Señor lo vio, le preguntó: ¿de dónde vienes? Y Satanás le contestó: vengo de andar recorriendo la tierra. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aleluya. Mis amados, el Señor mismo dio testimonio de Job diciendo que era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. El problema de muchos, mis amados, es que no nos apartamos del mal, sino que nos enredamos en él. Queremos que Dios nos proteja, pero no nos apartamos de las malas compañías. No dejamos de ir a lugares que como hijos de Dios ya no nos conviene estar.
La persona, mis amados, que no teme a Dios ni se aparta del mal, la palabra de Dios nos dice que será quebrantado. Ahí en el libro de Proverbios capítulo 10 versículo 9 dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Mis amados, una garantía de la protección de Dios sobre nuestra vida es que le temamos y que nos apartemos del mal, que andemos en sus caminos y que tratemos siempre de hacer lo bueno delante de sus ojos. Aleluya. Gloria al Señor. Mis amados, hemos podido ver en este estudio que efectivamente en la Biblia declara de que llegará el día, mis amados, en que los juicios de Dios se derramarán sobre la tierra. Bueno, y de hecho, creo yo, considero de manera particular que los juicios de Dios ya se están derramando en la tierra. Podemos ver, mis amados, por redes sociales, por medios televisivos, por medio de la prensa, cuántas cosas están sucediendo en el mundo. Pestilencias. Podemos ver que la maldad se ha incrementado. Podemos ver que ya el hombre no tiene temor de Dios. Podemos ver, mis amados, que la gente vive a su manera, desordenado, haciendo lo malo delante de Dios, sin temor de Dios. Podemos ver, mis amados, cómo la maldad ha incrementado tanto, donde dentro del núcleo familiar se lastiman, se hieren. Y todo eso, mis amados, lleva a que el Señor desate sus juicios sobre la tierra. Pero en este estudio destaca que habían 3 hombres que por su justicia ellos iban a ser librados. Ellos iban a ser protegidos. Mis amados, y eso es lo que usted y yo también podemos llegar a hacer como estos 3 hombres, como Noé, como Daniel y como Job, que podamos estar bajo la protección de Dios, aún en medio de este mundo convulsionado, con este mundo atribulado. Podemos estar bajo la protección del Señor, pero hay condiciones que debemos de cumplir, que debemos de hacer. Y ejemplo nos dan estos 3 varones. Debemos de caminar con Dios y hallar gracia, como lo hizo Noé. Un hombre que fue fiel a Dios, un hombre que caminó en integridad con Dios, aún en medio de ese mundo convulsionado, donde la palabra que leímos en Génesis decía que sus pensamientos eran de continuo el mal, que ellos buscaban hacer lo malo delante de Dios, que vivían de manera desordenada, que ofendían a Dios con su actuar, con su obrar. Que tenemos que ser fieles a Dios aún en medio de la adversidad, aún en medio de las dificultades. Mis amados, porque a Daniel lo echaron al foso de los leones solamente porque le fue fiel a Dios, porque él nunca dejó de orar y de adorar a Dios en todo momento y en todo tiempo, como dice la palabra. Él fue fiel al Señor, él oró a Dios, él adoraba a Dios. Dice que 3 veces al día, pero creo yo que Daniel lo hacía aún más. Y ese es el ejemplo que nos da Daniel a nosotros hoy en día. Que a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, a pesar de la oposición que podamos tener, aún dentro de la familia, por ser seguidores de Cristo, mis amados, eso que no nos impida el que podamos adorar al Señor. Que eso no nos impida que podamos orar y clamar al Señor. Que busquemos en oración al Señor en todo momento y en todo tiempo. Como dice la Biblia, orar sin cesar. Orar en todo tiempo, dando gracias al Señor. Elevando nuestro clamor, nuestra súplica, nuestra oración. Esa oración que es llevada por el Espíritu Santo al trono de la gracia. Esa oración que traerá respuesta de parte del Señor, de parte de nuestro Dios.
Porque la palabra dice que el Señor siempre estará atento a nuestro clamor, a nuestra súplica. Dice la palabra del Señor que los justos claman y Jehová oye, que cercanos están los oídos del Señor. Dice en el libro del profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Entonces, mis amados, no podemos ser infieles con Dios. Tenemos que perseverar hasta el final, a pesar de la adversidad, a pesar de la dificultad. Tenemos que perseverar y de tener la convicción en nuestro corazón de que nuestro Dios está con nosotros y que Él ha prometido no dejarnos ni desampararnos. Yo estaré contigo, dice el Señor. No te dejaré ni te desampararé. No temas, dice el Señor. No temas a la adversidad. No temas al peligro. No temas a la muerte. Porque recuerda que nuestro Dios es el Dios de la vida. Si tal vez estás pasando un momento difícil en tu salud, si tal vez has sido diagnosticado con un diagnóstico no favorable y tal vez te han dicho que te queda muy poco tiempo de vida y eso te tiene tal vez afligido, atemorizado, déjame decirte con convicción, clama al Señor. Acércate a Él en oración con un corazón contrito y humillado, que dice la palabra del Señor que no desprecia jamás. Y clama al Padre, sé sincero con Él, con palabras sencillas. Y dile, Padre, mi vida está en tus manos. Que se haga tu voluntad y no la mía. Que tus propósitos y tus planes se cumplan en mi vida. Y sé que el Señor te va a escuchar. Tenemos que ser íntegros, apartados del mal, temerosos de Dios, como lo fue Job. Y el ser temerosos de Dios, mis amados, no es tenerle miedo a Dios. Porque a Dios no lo amamos y no lo obedecemos por miedo. Lo hacemos porque lo honramos. Lo hacemos porque lo amamos. Porque Él nos amó primero, dice la palabra. Tememos a Dios con respeto. Honrando a Dios con nuestra vida, con nuestra forma de ser, honrando a Dios con lo que Él nos da. Por eso tenemos que ser íntegros y tenemos que ser como Job, apartados del mal, porque de esa manera, mis amados, no seremos quebrantados. Ya leíamos en Proverbios que al malvado, al perverso, dice que será quebrantado. Por eso, mis amados, yo lo animo a que usted reflexione en este mensaje, en esta palabra. Que usted vuelva a escucharlo, que usted lea lo que leímos en Ezequiel. Y que el Espíritu Santo sea ministrando su vida y traiga revelación a su espíritu. Que traiga esa revelación, esos misterios que el Señor tiene en su palabra para que usted pueda entender y comprender lo que Dios quiere para su vida y cómo vivir una vida agradable delante de Él. Mi amado, mi amada, si usted ha sido bendecido con esta palabra, yo lo animo a que usted se suscriba a este canal, que usted le dé like y que usted active la campana para que reciba la notificación de los siguientes mensajes que vamos a seguir compartiendo de la palabra del Señor. Conviértase en ese instrumento de Dios y comparte este mensaje con su familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, con sus hermanos en la fe. Ahora yo le pido que usted me permita orar. Amado Padre nuestro y Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo le doy gracias por darme la oportunidad de poder compartir lo que usted ha puesto en mi corazón. Padre, he dado de gracia lo que de gracia he recibido. Señor, y en el nombre de Jesús, yo le pido a usted, Padre, que esta palabra no vuelva a usted vacía, sino que cumpla ese propósito por el cual usted le ha enviado a nuestra vida y que sea prosperada en todo. Mi Dios, que sea tu Espíritu Santo ministrando a cada persona, a cada familia que se ha dado cita para ver y escuchar este mensaje. Padre, que usted traiga esa revelación a nuestro espíritu y que podamos comprender, Señor, que tus pensamientos y tus caminos no son los nuestros, no son como los nuestros, que tus pensamientos y tus caminos son mucho mejores, que usted tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Padre, bendiga a cada familia, a cada persona, Señor.
sea usted proveyendo y sustentando para cada necesidad. Mi Dios, que usted, Padre de la Gloria, acoja cada oración que sea elevada con sinceridad, con un corazón contrito y humillado delante de usted. Que usted reciba esta oración y que usted, Señor, traiga respuesta a nuestras vidas. Padre, le pido en el nombre de Jesús que siga usted obrando como solamente usted lo sabe hacer, de una manera sobrenatural, sobre nuestra salud, sobre nuestra vida. Padre, que usted siga trayendo esa medicina, esa sanidad, esa salud a nuestro cuerpo, mi Dios. Que se dé cumplimiento de lo que usted dice en su palabra, mi Dios. Que usted ahí en la cruz del Calvario se llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y que por tus heridas hemos sido sanados. Padre, gracias porque sé que usted fortalece al debilitado, que usted levanta al caído. Mi Dios, que usted traiga consuelo a aquel que se encuentra afligido y abatido. Padre, gracias porque en tu palabra usted nos dice que usted guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Mi amado, si usted siente en su corazón que Dios le ha hablado y desea recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, yo le invito y lo animo a que usted haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día reconozco que he fallado, que he pecado, que he vivido de una manera desordenada, que he vivido alejado de usted. Perdóname, Señor, ya no quiero vivir así. Que tu sangre preciosa limpie mis pecados. Reconozco su obra en la cruz y que por medio de usted seré reconciliado con nuestro Padre Celestial. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Decir, y yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Mi amado, mi amada, será hasta una próxima ocasión. Que el Señor te continúe bendiciendo rica y poderosamente. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.